Y vamos a hablar de este decreto que implementó el presidente Javier Milei y sobre todo cómo afecta a los jubilados. Hablamos días atrás con Guillermo Tapia sobre qué es la posibilidad que había de un bono, de un aumento, qué iba a pasar en enero, cuánto se iba a cobrar. Bueno, ustedes recordarán, hoy vamos a refrescar y vamos a actualizar toda esa información. Guille, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bueno. ¿Qué pasa con todo esto? Contanos un poco, Bueno, ¿qué es lo que tienen que entender los jubilados? bueno, en principio saber que el bono que se había dado de 55.000 pesos termina este mes, en diciembre, se dio por una sola vez, ¿sí? A partir del próximo mes, enero, solamente los jubilados van a estar cobrando el haber, ¿sí? Que son 105.700 pesos, que es el haber de la jubilación mínima. A eso obviamente va a tener los descuentos correspondientes. Pero en principio y hasta el momento y la altura del mes en la que estamos, ya es muy difícil que haya algún bono, ¿sí? Porque debería haberlo anunciado previamente el gobierno. Así que enero tenemos solamente la jubilación. Bien. ¿Sí? Ahora, bien decías vos del decreto, este tan famoso DNU que todo el mundo está hablando sobre si es constitucional o no. Bueno, si bien no dice nada específico sobre jubilados, porque no habla ni de aumento de edad jubilatoria, ni de si aumenta la jubilación, pero el artículo 1 establece o determina lo que es la emergencia. Ahí habla de emergencia social, económica, ¿sí? Y diversas materias, y entre una de esas materias dice previsional. Ajá. Y ahí hay que estar atento y muchos, por ahí ese artículo primero lo pasaron de largo porque no decía mucho, pero es muy importante esa parte de emergencia previsional, porque eso abre la puerta al presidente a realizar cualquier tipo de cambio sin pasar por el Congreso. Emergencia previsional. ¿Qué significa emergencia Bien, previsional? perfecto. Esa emergencia previsional lo que hace, le da facultades al presidente, es decir, al Poder Ejecutivo, de realizar modificaciones en las normativas sin necesidad de pasar por el Congreso. Ajá. Y ahí está el gran problema. ¿Bien? Por eso hay que ver qué es lo que va a pasar con este DNU. Recién tuvimos las noticias de que un DNU que presentó la CGT, la medida cautelar del amparo contra este DNU, la medida cautelar fue rechazada por la justicia, ¿sí? Eso no significa que el amparo sea rechazado, sino que la medida cautelar, que lo que buscaba era que se frenara ese DNU. Bien, en principio se rechazó por una cuestión de que hasta el 29 de diciembre el DNU no está en vigencia. Ajá. Por lo tanto, no hay afectación de derechos, básicamente lo que dice el juez. Bien, pero hay que estar atento a ver qué es lo que va a pasar con los jubilados. Porque, por ejemplo, mi ley lo que ya habló es de modificar la ley de movilidad, que son estos aumentos que se venían dando, ¿bien? Y que, a pesar de eso, iba a dar aumentos por decreto hasta que se determine o que el Congreso ahí sí dicte una nueva ley. Ahora, muchos me dirán, bueno, pero esto ya pasó con el gobierno anterior. Con Alberto fue algo similar, ¿sí? Porque teníamos la ley, Alberto por medio de un DNU la dejó sin efecto y dio aumentos por decreto hasta tener la nueva ley de movilidad. Ajá. Ahora, si me preguntan, ¿y eso es correcto? Y legalmente no es correcto. Claro. La realidad que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque el DNU, más allá, sin entrar en detalles de lo que dice el DNU, sí. Hay cosas que por ahí no estoy de acuerdo, hay cosas que por ahí sí, pero más allá de eso, el DNU es excepcional. Claro. Bien, el artículo 99 de nuestra Constitución dice que el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones de carácter legislativo. Quien emite las leyes es el Congreso a través de la Cámara de Senadores y de Diputados, no el Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo tiene vedada esa posibilidad. Ahora, da la excepción de estos DNU, ¿bien? Que son decretos de necesidad y urgencia, ¿bien? Y el nombre es muy importante para tener en cuenta, ¿bien? Primero, el primer carácter excepcional, ¿bien? Es decir, que no puede el Poder Ejecutivo dictarlo cuando tenga ganas, sino que tiene que haber una situación de necesidad y de urgencia. Y si, por ejemplo, vamos a algo de decreto, si querés, el tema de la posibilidad de que los clubes se conviertan en sociedades anónimas. Eso no es ni de necesidad ni de urgencia. Puede pasar tranquilamente por el Congreso, hacerse una ley y discutirse como corresponde en el Congreso. ¿Bien? Ese decreto, bueno, que va a hacer, va a ir a la bicameral y ahí se va a determinar si se aprueba o se rechaza. ¿Cuál es el problema que tiene este decreto?
que si se rechaza se tiene que rechazar todo y si se aprueba se tiene que aprobar todo. Entonces, yo por ahí lo que digo es que hubiese sido diferente si hubiese enviado diferentes decretos con los diferentes temas. Así sean 20 decretos de necesidad de urgencia, pero con los diferentes temas en cada decreto, cosa que la bicameral pueda aprobar algunos que tal vez puedan servir y desechar los que deben llevar, ¿sí?, el trámite legislativo correspondiente, como son las discusiones en ambas cámaras, que es, digamos, la naturaleza de la ley. La ley tiene que discutirse en el Congreso y no crearse por el Poder Ejecutivo. Bien, pasando en limpio entonces. ¿No va a haber por el momento ningún bono? Por el momento no hay bono. A partir de enero solamente cobran el haber, es decir, la mínima serían 105.700 pesos en brutos. Bien. Y estamos a la espera de ver qué es lo que va a pasar porque ya se ha anunciado que la ley de movilidad se va a modificar y en principio se dejaría sin efecto, como hizo Alberto, y posteriormente se discutiría en el Congreso una nueva ley. Ahora, para que los jubilados se queden tranquilos, aumentos va a haber, ¿sí? El tema vamos a ver qué tipo de aumentos. Claro. Si va a ser menores, igual o mayores que los que determina la ley que tenemos en la actualidad. Eso lo iremos comentando. Bien, a ver, corregime si me estoy equivocando. Yo lo voy a decir de manera chabacana porque no lo recuerdo bien. No hay problema. Cada 6 meses había establecido un aumento, ¿no es cierto?, para los jubilados. Son 4 aumentos en formas anuales, es decir, cada 3 meses. Bien, ahí está. Marzo, junio, septiembre y diciembre. Ahí está. Bien, ahí está. Esos aumentos tienen una ley que determina cómo hacer el cálculo para determinar ese aumento. Bien, a diferencia de que se lo hace el presidente por decreto, que ahí el presidente va a tener un arbitrio y decir, bueno, yo creo que aumente el 10%, el 20%, lo que el presidente quiera. Ahí está la diferencia con la ley. Bien. Bien. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede con todo esto y bueno, ojalá que sea lo mejor para los jubilados porque claramente no pueden ser variables de ajuste como siempre en todos los gobiernos son los jubilados.